Buenas noches. Este año se diagnosticarán 35.000 nuevos casos de cáncer de mama en España, de ellos 4.900 en la región de Murcia. Son muchos, pero la detección precoz ha cambiado muy positivamente el contexto, con tratamientos en estadios previos, alternativas a la cirugía y terapias personalizadas. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y en el debate nos sumamos a él desde la concienciación por la vida plena, personal, familiar y laboral. Por la vida frente a una situación sobrevenida, mientras que lamentablemente estamos asistiendo estos días a todo lo contrario, en Oriente Próximo. Ojalá encuentren eco las inequívocas palabras del Papa Francisco, quien ha asegurado que el terrorismo y los extremismos no resuelven el conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza, hacen sufrir a todos. La guerra suprime el futuro. Oriente Medio, ha dicho el Papa, necesita una paz construida sobre la justicia, el diálogo y la valentía de la fraternidad. Bienvenidos. Muy bienvenidos a este programa, al debate en Popular Televisión, en el que vamos a hablar fundamentalmente de este día en el que estamos hoy hablando tanto, se habla tanto, se comenta tanto, pero que debería hacerse de manera permanente. Es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pero también de esas luchas que se están produciendo en Oriente Próximo, tremendas, y que nos debería hacer pensar a todos, en lugar de quién tiene la culpa y qué es el otro y cómo nos crecemos, esa valentía, cómo afrontar la valentía de parar esta situación. Y más cuestiones que iremos abordando en el transcurso del programa. Lo vamos a hacer con Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido, muy buenas noches. Gracias. Antonio, un placer estar aquí de nuevo en esta nueva etapa del debate y en compañía de dos personas que admiro, mi compañera, querida compañera, que fue en el pasado alumna, Isabel, y es un placer conocer a Araceli en este día tan especial en que recordamos todos y tomamos conciencia del mal tan importante que es el cáncer de mama. Yo además te agradezco que hayas hecho de presentador y ya me has presentado a las dos invitadas. De manera muy cordial, Pablo, de manera fraternal. Magníficamente. Te tengo que decir una cosa, Pablo, que Isabel, antes de compañera tuya, fue compañera mía. Sí, que fuiste un jefe exigente. Sí, somos compañeros de trabajo, sí. Eso es. Bueno, Isabel García es profesora de comunicación en la Universidad Católica, forma parte del claustro de Pablo Blesa. Fuimos compañeros anteriormente, lo seguimos siendo ahora. Y en efecto, hoy Día Mundial del Cáncer de Mama, es una persona afectada por el cáncer de mama. Mañana mismo tendrá tratamiento, pero aquí está para dar su testimonio muy en positivo a tantas personas, no solamente a personas afectadas, sino a todos los que le rodean, a sus familias y a la sociedad en general. Bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias, Antonio. Pues sí, vamos a naturalizar este proceso de cáncer de mama. Y nos acompaña también Araceli López. Araceli, en la Universidad Católica hay una cátedra de medicina evaluadora y pericial, de la que Araceli es codirectora. Vamos a explicar eso brevemente, Araceli. Bueno, bienvenida. ¿Y eso de medicina evaluadora qué significa? Bueno, exactamente lo que significa es una medicina, lo que nosotros nos dedicamos es a evaluar el menoscabo funcional del paciente una vez concluido el proceso de enfermedad. ¿De cualquier enfermedad? De cualquier enfermedad. En concreto, hoy vamos a detenernos en la valoración del paciente con cáncer de mama, pero desde la cátedra se valora el menoscabo funcional de todas las patologías. Es una labor fundamental a la hora de establecer el grado de incapacidad, de discapacidad y la capacidad del paciente de reincorporarse a su puesto de trabajo, así como la valoración de cualquier tipo de secuela a la finalización de un tratamiento o de un accidente o de cualquier tipo de suceso traumático que haya ocurrido en la vida de un paciente. Tanto el director como tú, José Manuel, como tú,
profesional, bueno, la cátedra es un lugar sobre todo de investigación y de hacer aportaciones, pero profesionalmente vuestro trabajo es... Nuestro trabajo, somos inspectores, en concreto José Manuel Vicente, que es el director de la cátedra, es el jefe de la inspección de la Inspección Médica de Guipúzcoa, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y yo trabajo en la unidad médica del INS en la Dirección Provincial de Murcia. Y ese es un tema permanentemente que se habla continuamente en parte de los médicos y de muchísimas personas. Oye, he tenido una baja, me tengo que reincorporar, tengo la duda si voy a poder, si no voy a poder, en qué circunstancias, si me darán la baja, si me darán el alta. Eso es permanente. Ahí es donde se centra vuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo se centra precisamente en valorar en ese momento en el que el paciente ha concluido su proceso de baja, valorar si verdaderamente la situación funcional en la que se encuentra es compatible con los requerimientos de su puesto de trabajo. En concreto, tanto José Manuel Vicente como yo somos médicos del trabajo, conocemos los requerimientos profesionales de los puestos de trabajo, conocemos también la legislación en el mundo laboral, la contingencia de los procesos y cómo no, las secuelas que cada una de las patologías y en la valoración del paciente en la consulta pueden provocar las enfermedades, en la actualización siempre de cada uno de los supuestos clínicos que vemos. De hecho, acabáis de hacer un par de informes muy interesantes que habéis presentado en un congreso en Madrid. Sí. Uno, porque hay cosas por hacer y estáis aportando incluso la elaboración de una posible ficha en la que el médico del trabajo recoja realmente qué problema de salud tienes o has tenido, qué trabajo estás haciendo y realmente qué impedimento o qué adaptación se tiene que producir, que eso hay por hacer, ¿no? A la hora, la legislación española establece que debemos evaluar la incapacidad siempre de acuerdo con una profesión en concreto, una profesión habitual. Esa profesión habitual, para conocerla, nosotros en la consulta lo que hacemos es preguntarle al paciente en qué trabaja. Esto, como podéis entender, es carente de cualquier tipo de... O sea, tocamos de oído. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es la realización de una ficha de trabajo donde el empresario de alguna manera determine las características del puesto de trabajo y se vayan recogiendo todos estos antecedentes laborales para que a la hora de determinar qué limitaciones tiene el paciente podamos nosotros objetivar de manera clara cuáles son los requerimientos del puesto de trabajo. No porque el paciente nos diga que trabaja en algo en concreto, sino porque nosotros dispongamos de una ficha ocupacional en la que podamos verificar que esos requerimientos son los que el paciente nos está diciendo. Porque no en vano tenemos en los equipos de valoración de incapacidades y para que el paciente se beneficie de la prestación de incapacidad permanente, tienen que disponer el EBI de un informe médico de síntesis, que sería el nuestro clínico, y un informe de antecedentes profesionales. Y para la elaboración de ese informe consideramos que la ficha ocupacional es fundamental. Sí, porque estamos hablando en general, la verdad es que es un tema muy interesante, siempre está de actualidad. Además, hay cosas curiosas, por ejemplo, hablando con José Manuel y con Araceli, en época de bonanza económica hay más bajas laborales que en épocas de crisis. Y hay que analizar el por qué, lo han analizado ellos. Claro, no es lo mismo decir una persona que tiene o que ha pasado un proceso y se reincorpora al trabajo, que ha sufrido cáncer de mama y se reincorpora al trabajo y trabaja en un medio de comunicación. No es lo mismo ser un redactor, una redactora, que es una operadora de cámara. Y eso es ese análisis en detalle, es el que proponen que hay que hacer. Y ahí ya entro dentro de lo que es ese programa general, por eso quería que lo explicara Araceli en qué consiste esa cátedra y esos estudios que realizan. Entramos hoy específicamente en la cuestión de cáncer de mama. Isabel se podía haber quedado en su casa, al médico en su casa al médico, pero ha decidido que no. Isabel. No, yo soy una persona muy activa y desde el momento en el que me diagnosticaron cáncer de mama yo sentía que tenía que contar esto y que tenía que ayudar a otros pacientes. Iba a decir a otras mujeres, Antonio, pero quizás no son mujeres, son familias. Eso es. Son otros pacientes y a sus familiares, y hacer más extensible el cáncer de mama y naturalizar y normalizar en el discurso lo que estamos diciendo, ¿no? Que al final con las enfermedades hay que vivir. Y esa es un poco la misión en la que yo me sumí cuando supe este diagnóstico. Pero eso
es mucho del carácter de la persona para tomar una decisión u otra, ¿no? Pues sí, yo lo hablé muchísimo en familia, lo hablé con mi marido y dije, yo quiero hacerlo extensible y quiero contarlo en redes sociales. También porque fue un poco con carácter familiar, ¿no? A mí el cáncer de mama me surge de una autoexploración. Yo descubrí que tenía cáncer de mama porque lo vi en la ducha, porque no me tocaban pruebas diagnósticas, y de eso podremos hablar ahora, de la importancia en el día de hoy del cáncer de mama precoz, de diagnosticar y de las pruebas. Y me sentí un poco en esa obligación cuando lo comuniqué en mi entorno familiar. ¿Te asustaste en ese momento cuando tú te lo notas, te lo adviertes? Claro, efectivamente dije, algo aquí no está bien, algo está pasando, y entonces cuando ya me dieron el diagnóstico de que tenía cáncer de mama y lo comuniqué, me di cuenta que las mujeres de mi entorno no se exploraban. No es común que mujeres jóvenes quieran buscar un cáncer de mama, ¿no? Cuando te viene por una prueba con determinada edad, pues lo asume, pero no estamos preparados para tener con 40 años cáncer de mama, pensamos que no nos va a pasar a nosotros, y por eso decidí hacer esta labor de intentar concienciar a mi entorno cercano, a mis familiares y a mis amigos de que hay que estar atento, de que te puede pasar. Es curioso que me viene a la cabeza, conforme lo estás diciendo, que tomaste esa decisión, me vienen a la cabeza varias compañeras más de los medios de comunicación. Isabel Franco, por ejemplo, periodista, cuando estaba ejerciendo el periodismo, luego estuvo como vicepresidenta del gobierno, pero ejerciendo el periodismo, también una compañera de las 7, que justo al conocer esa situación personal, lo tenían clarísimo y dieron ese paso igual que tú. Somos comunicadores y seguramente somos o sois conscientes del poder de la comunicación y de la libertad para tomar esa decisión, ¿no? Además, yo estoy observando entre mis conocidos como un salto generacional. Mujeres que con 60, 65 años se ocultaban, se escondían, no querían hablar de su cáncer de mama, aunque cada vez más común. Pero yo creo que ahora mujeres más jóvenes que decidimos que esta enfermedad se da en todas las edades y se da en edades muy tempranas, tristemente, y que hay que normalizarlo, ¿no? Entonces, por eso también yo creo que estas mujeres comunicadoras que por delante también han ido contando sus casos. Pablo. No, el tema del cáncer de mama, el tema del cáncer en particular, tiene una magnitud extraordinaria. ¿Quién no tiene familiares, personas cercanas en el trabajo? Una tía mía murió de cáncer de mama porque no se lo trató, por cuestiones que tienen que ver con un malentendido puritanismo y mojigatería, así fue en su caso, Mariana. Luego mi madre murió de cáncer, no de mama, era de cáncer de pulmón. Mis abuelos murieron de cáncer. Entonces, la magnitud del cáncer, sabemos que en el mundo rico los males más acuciantes es uno, el cáncer, otro derivado de la obesidad, los problemas cardiovasculares, los problemas de diabetes, son los males del mundo rico, y los ictus, ¿no? Ictus, problemas coronarios, etc. Y a mí me ha asombrado, ya un poco concentrándonos en el día de hoy y en el cáncer de mama, dos cosas. Uno, en primer lugar, la valentía y la actitud de Isabel, en una situación que, como ella dice, con una juventud muy especial, porque estadísticamente es a los 49 años cuando más se detecta el cáncer de mama. La media estadística de años de la mujer que padece cáncer de mama es 49 años. La juventud, yo recuerdo cuando ella me comunicó a mí en julio su enfermedad, y sobre todo es que este tipo de enfermedad nadie está preparado para que te informen, que te digan o que tú mismo entiendas mediante la autoexploración que la padeces. ¿Por qué? Porque cambia tu estilo de vida y tú me lo contabas, ¿no? O sea, la vida te va de maravilla, eres muy joven, tienes una familia estupenda y de pronto es como un mazazo y cambia tu ritmo, pero la valentía con la que ella se ha levantado ante esa realidad es tremenda. Y quiero añadir otra cosa, por la magnitud del problema, de Isabel, que es un caso concreto aquí, a la magnitud del problema. 35.000 mujeres cada año son diagnosticadas de cáncer de mama en España, 35.000 personas. Luego, 24% de esas personas no se reincorporan a la vida laboral de una manera normal. Más de un 55% tiene luego ciertos problemas ligados a los tratamientos, ligados a la enfermedad. Y luego está la depresión, que afecta a un 26% de las personas, de las mujeres que padecen cáncer de mama, igual que otro tipo de cáncer. Entonces, los datos son muy significativos, por tanto, tiene todo el sentido que hoy sea el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y afortunadamente, yo creo que el mensaje que lanza Isabel
estando aquí y por su comportamiento diario y, como tú has señalado, por cómo está divulgando y enseñando también cómo convivir con la enfermedad, es sumamente importante, sumamente importante. Isabel, ¿cuál es más o menos tu día a día, tu manera cotidiana? ¿Has Pues, vuelto, por cierto, a la universidad hoy? Sí, hoy he vuelto a la universidad, no había vuelto y la he hecho muchísimo de menos, me ha costado trabajo no incorporarme a este curso académico, es una de las cosas que más he hecho de menos. Yo soy una persona, ya me conocéis, muy activa, muy acostumbrada a estar en la facultad, a trabajar con mis alumnos, y la verdad que frenar el ritmo es de lo más complicado. A mí a nivel laboral, y ahora volvemos a hablar con Araceli, eso me preocupaba muchísimo. Yo creo que también me he inventado todos estos vídeos y toda esta difusión y divulgación para poder estar un poco activa, porque yo creo que hay personas que esto de que nos pongan la pausa no va con nosotros, ¿no? Mi día a día es tranquilo, porque sí que es verdad que el tratamiento es agresivo. Me están dando inmunoterapia con quimioterapia todas las semanas, y entonces es un tratamiento que articularmente me deja tocada. Me deja tocada para caminar, en la mañana me levanto y estoy ciertamente bien, pero luego conforme va avanzando el día es de cansancio, es de una sensación de cansancio. Pero bueno, tú pasé por el malecón, te lo das por la mañana. Sí, por supuesto, por supuesto. He aprovechado por lo menos para tener un poquito más de tiempo y cuidarme y salir a caminar. Pero sí que es verdad que intento hacer mi día más o menos lo más normal posible. Ir al súper a comprar, acompañar a los peques al cole, salir, entrar. Lo que estábamos diciendo que decía Pablo, es fundamental el tema de las relaciones personales y de la salud mental. Y es algo a lo que yo animo también a mujeres que padecen cáncer de mama, que muchas de ellas se quedan en casa y piensan que no pueden salir y que no pueden hacer su vida. Aun con esos pequeños dolores articulares o esa astemia que estamos diciendo que va llegando a lo largo del día, hay que intentar hacer una vida lo más normal ¿Pero posible. crees que no salen porque de verdad físicamente están mal o porque psicológicamente es un peso? Psicológicamente es un peso, Antonio. Que la gente, bueno, yo he decidido llevar pañuelo, como veis. Hay mucha gente que decide llevar peluca en tratamientos de quimioterapia donde se cae el pelo, pero la gente te mira, la gente te pregunta. Socialmente todavía hay muchos estigmas con el tema del cáncer. Y yo creo que hay mujeres que les cuesta mucho trabajo anímicamente enfrentarse a eso. Has hablado de la detección. Tú con tu exploración es un consejo que has lanzado ya de inicio. Sí. Pero también hay campañas permanentes de que se adelante incluso la edad. Parece que es clave, evidentemente, la precocidad en ese sentido, ¿no? Sí, a nivel político se está comentando, y estos días en la región de Murcia también se ha hablado, ¿no? Adelantar las mamografías. Bueno, yo no soy médico, pero sí que es verdad que está claro que los casos y las incidencias estamos viendo que cada vez se dan antes. Decía Pablo, 49 años, yo voy a consulta semanalmente y veo chicas muy jóvenes, de 20 y pocos años tratándose. Entonces está claro que algo hay que hacer, que los diagnósticos deben de ser anteriores, la investigación debe ir por delante. Yo creo que algo está cambiando en el tema del cáncer de mama y cada vez las mujeres tienen cáncer antes, de diferentes tipos, pero en el caso del cáncer de mama lo estamos viendo. Eso de las edades, Araceli entró con esto, con el estudio que habéis hecho un estudio sobre esta cuestión, para tomar decisiones en cuanto a la reincorporación al trabajo. Precisamente habéis visto la incidencia por edades, ¿no? Sí. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto, la edad media del paciente que nosotros veíamos en la consulta estaba en torno a los 54 años. Ahora tenemos la edad media del paciente. Estamos siempre hablando de población laboral. O sea, nosotros no vemos pacientes por encima de 65, 66, 67 años, que es la edad de paciente que están trabajando, la edad actual antes de la jubilación. Si estaba en los 54 años cuando empezamos los estudios en el año 2010, actualmente está en los 49 años que estábamos hablando, lo cual no quiere decir que no estemos viendo todos los días pacientes de 46, 45, 42 y cada vez más jóvenes. Esto nos alerta porque la supervivencia está en torno al 89% en tumores de pequeño tamaño, TN1, y quiere decir que tenemos una población supervivientes de cáncer de mama cada vez mayor. Luego tenemos que dar una respuesta a mujeres que se han curado del cáncer y que quieren volver a su puesto de trabajo cada vez mayor. O sea, tenemos un campo de trabajo cada vez más grande. Esto para nosotros es el campo de trabajo cada vez mayor y cada vez más joven y cada vez que han comenzado a recibir tratamientos en edades más tempranas. Por lo tanto, las secuelas que van a aparecer van a ser más duraderas. Entonces, tenemos que estar alertas. Tú apuntabas precisamente en el informe eso, la detección más temprana, tratamientos más personalizados, incluso a veces sin necesidad de cirugía.
que todo eso ha cambiado mucho lo que es el paradigma, lo que es el contexto del cáncer de mama y por tanto abre muchísimo más la necesidad de hacer un planteamiento sobre reincorporación laboral. Es decir, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado muchísimo. La semana que viene es el 6º Congreso Español de la Mama y precisamente hay una de las conferencias, me parece interesantísima, habla de la desescalada en el tratamiento del cáncer de mama, porque en los últimos años se ha venido tratando el cáncer, bueno, la verdad que es interesante porque hay que escuchar hablar a los clínicos también y igual que se ha ido diagnosticando cada vez más temprano, también se ha ido poniendo tratamientos cada vez más agresivos y haciendo quizá un perjuicio en la salud por ese tipo de tratamientos. Entonces, hacer una parada a la reflexión y tratar de manera individualizada a cada uno de los pacientes es lo que están haciendo ahora mismo los clínicos, lo cual me parece excelente porque llevar a cada persona su tratamiento concreto es, vamos, creo que me parece de un componente humanitario impresionante. Y la siguiente charla es la humanización del tratamiento en el paciente con cáncer de mama. Es la charla del auditorio en un congreso nacional en el que van miles de clínicos. La humanización del tratamiento del paciente con cáncer de mama. Que estemos hablando de esto en un congreso de tantísima repercusión, me parece que debe de saberlo también el paciente, ¿no? O sea, esto no solamente es una preocupación del paciente que sufre la enfermedad, sino del médico que la trata. O sea, estamos muy cercanos a la sensibilidad que tiene el paciente y eso. Precisamente sobre esa labor de concienciación, hoy hemos hablado con el presidente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, de aquí de Murcia, con el consejero de Salud que ha estado en la Universidad Católica. Hemos aprovechado para cogerle también unas declaraciones, los dos médicos, evidentemente, y nos han querido dejar estos mensajes. Salimos a la calle desde la asociación con 6 mesas informativas por diversos puntos de la ciudad de Murcia y con folletos informativos, con charlas, luego tenemos por la tarde la lectura de un manifiesto y una concentración de mujeres con cáncer de mama y finalizando con un concierto de los Happys, pues para darle visibilidad a una enfermedad que afortunadamente cada vez tiene mayores tasas de supervivencia, pues gracias a la colaboración ciudadana solidaria y a la investigación en la cual se basan todos los logros pues, para mejorar el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad. Se está ampliando porque se ha visto efectivamente pues, la incidencia que tiene el cáncer incluso en otras edades fuera de este programa que teníamos de 50 a 69 años, con la ampliación de 45 a 74 incorporaríamos 100.000 mujeres más, por tanto 288.000 mujeres se beneficiarían de este programa. Y aprovecho para que acudan a los cribados, porque es muy importante el diagnóstico precoz. Coger un tumor en un estadio inicial hace posible que los tratamientos sean mucho menos agresivos y que su esperanza de vida y supervivencia sea mucho mayor. Isabel, tu entorno, tus niños, tu marido, ¿cómo pues bien, lo llevan ellos? Lo llevan todo muy bien, la verdad es que están siendo fabulosos, la familia es fundamental y yo ya lo sabía y en estos casos pues tenerlos cerca y a mis padres, a mis suegros, todos se están portando genial y están acompañándome en todo este proceso. Y bueno, los niños son maravillosos. Estoy descubriendo lo maravillosos que son mis hijos pequeños, lo bien que me cuidan y el crecimiento personal a nivel familiar que está suponiendo la enfermedad. Porque yo, lo que decíamos antes, en el mismo discurso de naturalizar todo el proceso, yo no me he querido ocultar. En casa vivimos todos. Si mamá se encuentra mal, se tumba en el sofá y no está disponible para jugar. Y a lo mejor lo que comentábamos, pues al ratito ya estoy bien y ya me puedo poner a tirarme al suelo a jugar, ¿no? Así que en ese sentido, también quería, recordando una cosa que ha dicho antes Araceli, que no quería que se me quedara en el tintero, Antonio, el tema de humanizar por parte de los médicos. También quiero lanzar ese mensaje porque me ha llamado poderosamente la atención tan personalizada que estoy recibiendo en los servicios médicos y cómo cada vez que llego a los tratamientos médicos, el servicio oncológico, en mi caso de Morales Meseguer, se está aportando con un trato humano excelente. Mi entorno cercano sabía que contaba con él, pero el entorno médico en el que me estoy moviendo me está llamando poderosamente la atención porque es que de manera incluso individual, hola, me llamo Laura y hoy voy a ser tu enfermera que te va a dar el tratamiento.
es una atención tan personalizada con la cantidad de pacientes oncológicos que vemos en la región de Murcia, que estoy tremendamente contenta. Me viene a la cabeza, cuando dices esto, en algunos programas hemos invitado para hablar de diversos temas a Mariano Guerrero, que es médico, ha sido gerente de la Reisaca y es el director de la cátedra de gestión hospitalaria, y él siempre dice una máxima, dice que la atención médica es trato y tratamiento, que es importante, ¿no? Sí, fundamental. Así. Trato y tratamiento es una clave importante. Isa, ¿qué te han dicho los médicos? ¿Tratamiento a largo plazo? ¿Cómo lo llevas? Sí, pues estamos como a mitad del proceso de inmunoterapia con quimioterapia y después me operarán y ya pues después suponemos que radioterapia. Tendrán que ir viendo, pero es una baja laboral larga, lo que estábamos diciendo. A ver si yo espero que al terminar el curso académico ya pueda estar por aquí, porque la verdad que yo echo mucho de menos esto. Tampoco me quiero precipitar, es algo que me han dicho muchas pacientes oncológicas. Parece que tú quieres que tu cuerpo responde, pero luego las fuerzas hay que medirlas, ¿no? Y es algo que sí que ciertamente me preocupa, ¿no? Recuperaré la fuerza física, la forma física, porque yo soy una persona joven que me siento muy activa y que me siento fuerte, pero sí que es verdad que este tratamiento es agresivo. Entonces es algo en lo que tenemos que seguir caminando. Sí, para funcionar. Estamos en una institución y en donde, como institución global y con una facultad que, Pablo, encantado que te reincorpores en la medida adecuada. ¿Cómo no? Cuando quiera, siempre que pueda, como es su casa, porque lo ha sido desde que entró aquí como estudiante, pues evidentemente todos estamos, todo el claustro, siguiéndola, animándola y esperándola. Así es. Vamos a hablar de esa reincorporación, Araceli. ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo se debe producir? ¿Tiene que haber alguna adaptación del puesto de trabajo? ¿La empresa tiene que conocer también el problema de la enfermedad para que se produzca esa adaptación? ¿Tiene que haber comunicación con ella, con la paciente o con el médico? Digo, hablando ya de las empresas en general y de la mujer en general. Bueno, vamos a ver. La adaptación es un punto de inflexión en el momento vital del paciente oncológico. Desafortunadamente, los tiempos legales de incapacidad son unos tiempos muy estrictos y los tiempos de curación son unos tiempos variables en función de la situación del paciente. Si tú te tienes que incorporar de hoy para mañana, y de hoy para mañana significa de 0 a 100, pero tú no te curas de 0 a 100, tú te curas poco a poco. Pero la incorporación legal en España es así, tú te dan el alta hoy y te incorporas mañana. Y eso es como se tiene que incorporar un paciente oncológico a su trabajo. Esa es la consideración legal. ¿Cómo se incorpora un paciente al trabajo cuando le dan el alta legal? Pues se incorpora en la nueva situación de salud en la que se encuentra. Ese momento es un momento de especial atención a muchos niveles. Es un momento en el que hay que estar atento porque es la situación, se lo he comentado antes a Isabel, en la que se va a hacer visible su nueva situación de salud. Es un momento en el que se va a confrontar realmente si su capacidad es compatible con la realización de su trabajo. El empresario aquí quedaría en un segundo lugar y sería importante, es necesario que el médico del trabajo del servicio de prevención valore la situación en la que se encuentra, haga un reconocimiento médico previo a la incorporación y establezca unas condiciones, una adaptación del puesto si lo precisara, sobre todo se pusiera un poco al servicio de este trabajador especialmente sensible, que no es especialmente sensible según el requerimiento legal, pero que nosotros desde la cátedra proponemos que sí que lo sea, para darle una cobertura especial y poder empezar a funcionar de manera progresiva, de forma que se adapte a la realización de su trabajo de la forma más natural, que es la forma como nosotros nos recuperamos de la enfermedad, poco a poco, no de un día para otro. Y esto es lo que nosotros proponemos. Pues eso es un poco curioso, Isa. Yo sé que le has preguntado cosas en maquillaje antes de entrar. Sí. ¿Qué cosas le has preguntado? Pues le he preguntado por eso, le he preguntado por esa preocupación de recuperar la forma física, de si la incorporación, porque claro, es lo que estábamos comentando, ¿no? Lo interesante sería pues ir incorporándote poquito a poco, porque uno no sabe cómo va a responder su cuerpo. A mí esa es la cosa que me preocupa ahora, ¿no? Cómo te responderá el cuerpo para llegar y aguantar pues todas esas horas de clase que solemos tener, o el ritmo
de vida normal, ¿no? Y bueno, pues Araceli ya me estaba comentando que es complicado, cuando uno se incorpora y se incorpora, ¿no? Y luego hay otra cosa también, Antonio, que me preocupa mucho en procesos de cáncer, el tema de la falta de atención. Se produce como cierto despiste, como un pequeño olvido con los procesos de quimioterapia a lo largo del día. Vas estando como más despistado, y esto es algo que también le quería preguntar a Araceli por este tema, porque he leído poco, tengo que leer informes sobre esto para intentar paliarlo y mejorarlo, porque en mi caso y por mi profesión me preocupa. Sí, porque de hecho hablabais de secuelas en el informe, de esos efectos, que algunos son físicos y otros son psíquicos. Y otros son psíquicos también, y emocionales. Ella en concreto me está hablando, vamos a ver, Isabel está recibiendo en este momento un tratamiento de quimioterapia. Está en un momento ahora mismo de toxicidad aguda. Luego, Isabel no la voy a valorar para incorporarse a su trabajo porque no puede. Esta toxicidad aguda desaparecerá. Eso seguro, te lo prometo, porque lo iremos depurando. En el momento en que deje de tomar quimio, esto irá poco a poco desapareciendo. O sea, pero sí quedará una toxicidad residual, que lo notarás en las puntas de los dedos, en las puntas de los pies, y lo vas a notar también en la atención y en la capacidad de concentración. Lo vas a ver descrito en los libros como Chemo Brain, y es una circunstancia neurológica que consiste en los pequeños olvidos, la dificultad para terminar de leer un libro complicado, si estás atendiendo mucho tiempo, mantener esa atención o esa concentración que antes te resultaba fácil de entender. Mantiene un ritmo circadiano, como hemos comentado, a lo largo del día disminuye tu capacidad de atención. Conforme pasa de la mañana a la noche, el cansancio, la astenia, la dificultad de concentración son mayores, y esto quedará como secuela. Pero no lo puedes comparar en absoluto con la situación que tienes ahora, porque ahora estás en pleno tratamiento. Entonces ahora esa sintomatología es florida, pero luego será residual. Y llegará un momento en que incluso desaparezca. O sea que... Araceli, cuando habláis de la importancia psicológica, estoy hablando, ahora está en tratamiento de los médicos, ¿vale? Pero luego, más adelante, debería seguir estando también depositada, o sigue depositada ese tratamiento en los médicos, o también los psicólogos tienen un papel importante en la recuperación. Los psicólogos tienen un papel fundamental en el tratamiento oncológico. Las unidades de patología oncológica todas deberían de contar con un psicólogo. Aquí en Murcia tenemos alguna carencia, pero gracias a las asociaciones, la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto a disposición de los servicios, tanto en la Risaca como en el Morales, de asesores psicológicos para los pacientes oncológicos, y ya las unidades de mama saben que son profesionales fundamentales para el correcto desarrollo de todo el proceso del tratamiento. Ya se lo he comentado a Isabel, es verdad que fuera de cámara, que hay 3 momentos muy importantes en los que hay que estar especialmente atento al paciente oncológico en cuanto a su situación de salud mental. El primero es en el momento del diagnóstico. El momento del diagnóstico es un momento de enfrentamiento con la realidad, y es el momento en el que, ¿por qué a mí? Porque a mí, ¿qué va a pasar? Me voy a morir. Entonces, ese momento es fundamental que haya un apoyo psicológico, que el paciente se reconozca vulnerable, pero que también entienda el proceso de la enfermedad, la situación en la que se encuentra, y pueda aprender herramientas de afrontamiento en ese momento del diagnóstico. Luego hay otro momento importante, que es el momento de la recuperación profesional, o el momento de la recuperación de volver al cuidado en aquellas personas que no realicen trabajo profesional, pero que independientemente de eso, todas las personas tenemos labores que hacer, y todas las personas, y más las mujeres, se encargan del cuidado de otros familiares, de la atención a la familia. O sea, en ese momento en el que parece que has terminado con los tratamientos y debes de alguna manera recuperar tu vida normal, en ese momento ocurre pues la confrontación. Ya no estoy cubierta por el brazo protector del tratamiento, y ahora me tengo que quedar, o sea, ya no me están tratando, ahora no me protege mi oncólogo, ahora ya estoy de manos del médico de atención primaria,
y es como una situación de desamparo. En ese momento, otra vez, de forma importante, habría que hacer una cobertura al paciente oncológico y darle unas herramientas nuevas para que pueda gestionar esa situación nueva de estrés con la que se va a encontrar. Y un tercer momento, que es cuando aparece el miedo a la recaída. El miedo a la recaída inunda toda la fase de conocimiento de la persona y no solamente te hace percibir que cualquier pequeño dolor de espalda, dolor en el hombro, dolor de cabeza, puede ser una metástasis en cualquier lugar de tu cuerpo, sino que es miedo a no poder ser capaz de, miedo a no poder poder con las cosas que antes podía, miedo a no poder volver a hacer, miedo a no poder, o sea, ese miedo a recaer se convierte en un miedo a no poder volver a ser la persona que yo era antes, ¿no? Entonces, en esos tres momentos son, creo, momentos fundamentales en donde un apoyo preventivo del profesional de salud mental que te aportaría herramientas fundamentales para poder afrontar antes de que te pase todo eso que ya otros pacientes nos han comentado que les pasa, puede ser... Isa, ¿qué cosas? Tú hablas con mujeres que también tienen un problema seguro, ¿no? ¿Y cuáles son sus dudas o sus preocupaciones? ¿Cuáles son también las reivindicaciones, las demandas, cosas que habréis que hacer? Eso lo ponéis en vuestras conversaciones. Sí, la verdad es que lo que estaba comentando Araceli, yo en mi caso, yo he recibido ayuda psicológica. Ah, sí. A mí me ofrecieron desde el primer momento en el diagnóstico recibir esa ayuda psicológica y ese acompañamiento, y es una de las cosas que con la psicóloga he hablado y con otras mujeres, ¿no? El ir un poquito por delante de la enfermedad, saber lo que te va a pasar, cuáles son los plazos. Por ejemplo, el tema de la caída del pelo, la preparación hacia eso, la preparación hacia la comunicación en el entorno familiar, la preparación hacia los tratamientos, cómo te van a ir sentando. Eso es muy importante, y hablarlo en el común de los pacientes, ¿no? También que esta figura de los médicos, lógicamente, pero de la psicóloga, en mi caso, que me ha estado ayudando, que me vaya previniendo un poco de esos pasos, lo que comentaba Araceli, es fundamental, porque te va preparando y te va predisponiendo. Y sí que es verdad que en las enfermedades no hay que ir por delante y no hay que buscar información, y nos lo dicen siempre de más, pero todos inevitablemente queremos saber. Y cuando tienes a alguien que de la mano te va un poco preparando psicológicamente el terreno, incluso entre mujeres, a mí me ayudó muchísimo tener una amiga que había pasado por un caso más joven, y ella me fue contando cuál había sido su experiencia, cómo había ido el tratamiento, cómo le había funcionado, los fármacos al final son parecidos, y entonces pues bueno, son historias humanas que entre nosotros nos vamos ayudando. Y esa atención psicológica comparto que es fundamental desde el momento del diagnóstico y luego en el acompañamiento, imagino que también en el laboral, pero para mí está siendo de gran ayuda. Isabel, la comunicación es fantástica, lo estás haciendo espectacular porque es incidir, pero yo el tema de Internet, cuanto menos cosas se busquen en Internet de enfermedades, mejor, ¿no te parece? Sí, eso estábamos comentando, pero sí que es verdad que también hay información buena. Sí. Hay guías editadas. Hay que saber elegir la claro, fuente. es que yo lo veo desde el punto de vista de la comunicación y de la investigación. Eso. De saber buscar la información. Eso es. Pero hay muchas guías y guías editadas y asociaciones, informes médicos que se pueden consultar sabiendo buscar, lógicamente. Hay que saber la Hay fuente. que saber rastrear bien. Eso es. También quiero decir que el cáncer de mama es un cáncer diferente al resto de cáncer en cuanto a comunicación. Sí. O sea, verdaderamente el cáncer de mama tiene la suerte de que tiene una trascendencia mediática brutal con respecto a otros cánceres. Y creo, y no me equivoco, que esto se debe fundamentalmente a que los pacientes son la mayoría mujeres. O sea, sí, porque tú has escuchado alguna vez a un paciente, yo he escuchado muchas veces a una mujer decir, me duele un pecho, me duele, me he tocado y tengo un bulto aquí, tengo un bulto en el pecho, tengo un bulto aquí, oye, me encuentro muy triste, me encuentro muy desanimada después de un cáncer, o se me ha caído el pelo, o tengo esta sensación o este sentimiento, pero quiero decir que el cáncer de próstata es un cáncer también bastante frecuente, pero ¿con qué frecuencia te has encontrado tú a un amigo que te ha dicho, oye, mira, tengo una incontinencia urinaria porque me han dado radioterapia después de un cáncer de próstata y me encuentro en esta circunstancia? Es poco frecuente.
O sea, quiero decir que la valentía del paciente oncológico, en el concreto caso del cáncer de mama, que en la mayoría de los casos es mujeres, ha hecho que se aprenda mucho, que se colabore mucho y que de alguna manera esa vivencia sea ejemplo y también sea, pues, fortaleza para el resto de pacientes. Y esto es una cosa... Isa, cuando te diriges en las redes sociales, lo cuentas y estás aquí con nosotros y algunos de otros compañeros que te llaman, ¿qué quieres decirle a la gente? Pues quiero decirles que se puede vivir con cáncer de mama, que tener un cáncer no es bueno, lógicamente, que es una enfermedad complicada, agresiva, con tratamientos tóxicos muy duros, pero que tenemos que vivir con esto y que por tristeza estamos viendo que los datos son los que son y que esto es algo evidente, lo comentaba Pablo antes al inicio, quien más y quien menos en su entorno familiar, profesional, tiene amigos y muchos conocidos con cáncer. Esta enfermedad es una enfermedad del siglo XXI que ha venido para quedarse y que cada vez el tema de que seamos personas más mayores, más longevas, está haciendo que tengamos muchos casos conocidos. No nos podemos esconder, no nos podemos parar y tenemos que seguir viviendo y naturalizar estos procesos y no pasa nada por tener cáncer. No es pasa un mensaje a las propias mujeres, a las familias, a los profesionales, han mandado varios mensajes, ¿no? Sí, porque efectivamente. en realidad es un problema, una cuestión de toda la sociedad. Sí, sí, porque es que a mí me duele cuando todavía en entornos familiares y cada persona puede esconder sus problemas y sus enfermedades, lógicamente, pero creo que no tenemos que esconder una enfermedad y que se puede vivir con una enfermedad aunque sea complicado y que la calidad de vida y la salud mental está en convivir con esa enfermedad. Hay que coger ese manual, Pablo, a nivel de comunicación. Es espectacular y nos enriquece a todos su particular lucha, su posición ante la dificultad. En concreto, esta tiene nombre, se llama cáncer de mama, y para nosotros es nuestra heroína, personalmente. Bien, Isa, tú sigues el día a día, eres periodista, Sí. y el día a día no te has desconectado. No, me gusta ver la actualidad complicada. La verdad es que es curioso que estamos hablando, así somos los seres humanos, ¿no? Estamos hablando de vida, de afrontarla y recuperarla a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de toda la sociedad, y luego nos empeñamos en matarnos, Pablo. Y estos días, lamentablemente, también, hoy, por ejemplo, en todos los medios de comunicación se habla de cáncer de mama, de cómo superarlo, de cómo reincorporarse al trabajo, de cómo hacer una vida lo más plena posible. Y al mismo tiempo estamos hablando de cómo nos enfrentamos y nos aniquilamos en Oriente Próximo, y parece que la cosa va peor. No sé si eres pesimista o optimista respecto de lo que pueda ocurrir en las próximas fechas, ya no de lo que está ocurriendo ahora, sino lo que pueda pasar en las próximas fechas, Pablo. Bueno, a mí me produce profunda tristeza la situación de la que somos testigos a nivel global, cómo se ha desatado una vez más, y son ya 75 años de un conflicto sempiterno secular entre dos pueblos que practican además dos religiones, que todas provienen de la misma semilla, que es, digamos, las religiones abrahámicas, y que no entienden que la única vía es el entendimiento, la paz, la justicia y la convivencia. El caso de Oriente Medio, esta coyuntura... Por cierto, ¿es Oriente Medio o Oriente Próximo? Tengo una duda. Puedo utilizar los dos términos. Se utilizan los dos muchas veces, ¿verdad? No pasa nada. depende de qué cartógrafos pautaron aquellos lugares. Pero es también un problema, es un cáncer. El problema palestino-israelí es un cáncer que necesita también quimioterapia urgente. El problema es que no hay interés. El problema esa es que, actitud, claro, que decía Isabel, no existe en esas personas. El problema ha sido dos cosas. Una, los palestinos no aceptan una premisa fundamental, y es que el Estado de Israel nació por medio de una resolución de Naciones Unidas en el año 47-48, y que el Estado de Israel tiene derecho a existir, a que se respete su identidad y se asuma finalmente, después de 75 años, que no se va a ir, que Israel va a estar allí, que Israel no va a desaparecer y que jamás no es una amenaza existencial a Israel. Jamás podrá derrotar a Israel. Eso es una realidad así de patente, así de claro. O sea que la guerra actual no es una guerra existencial para Israel, sí lo es para Hamás. Entonces, los palestinos y sus afiliados en el entorno geopolítico en el que están, iraníes, desde Líbano, Hezbollah y otras milicias y guerrillas paramilitares en Irak o en Siria,
deben aceptar, como lo han hecho ya muchos países árabes, muchos, Marruecos, Bahrein, Qatar, y estaba en vías de hacerlo Egipto, y estaba en vías de Jordania, países que le hicieron la guerra a Israel en el pasado, pues Israel no va a desaparecer. Y tiene derecho a existir, además, legal y a su gente vivir en paz. Pero Israel debe también entender que la política que ha practicado en los últimos 20 años es, como ha resultado, se ha puesto de manifiesto en esta explosión de violencia, de ira injustificable contra civiles por parte de un grupo terrorista convertido en movimiento político, convertido en el partido que gobierna la franja de Gaza. Israel debe entender que la solución a su propia supervivencia en paz con sus vecinos pasa por reconocer que los palestinos tienen derecho a un Estado que sea viable, que sea seguro y que tenga recursos para ser viable y ser seguro. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Lo que ha ocurrido en realidad en la dinámica del conflicto, desde el nacimiento del Estado de Israel, es que aunque Israel fue el atacado desde el momento en que nace el Estado de Israel en el 48, fue agredido, y los árabes y los palestinos no aceptaron la existencia de ese Estado allí, Israel ha sido siempre el que ha ganado las guerras. Entonces hubo una guerra en el 48, en el 56, en el 67, en el 73 y diversas intifadas. Y en todo ese proceso histórico, Israel, con la ayuda americana muy en particular y también europea, lo que ha ido es debilitando y llevando a su enemigo existencial a una posición de debilidad, al punto de que el agredido al origen parece ahora un verdugo sin sentimientos, y eso es muy peligroso también. Entonces, Israel, ¿cuál ha sido su política en los últimos 20 años? Decir, el conflicto palestino lo puedo dejar recluido fuera de la agenda, yo puedo dejar atrapados en Gaza, que es una prisión a cielo abierto de 360 kilómetros cuadrados, es decir, como decía un alumno mío ayer, es 2 veces el tamaño del Mar Menor. Gaza es 2 veces el tamaño del Mar Menor, un lugar superpoblado, uno de los lugares con mayor densidad poblacional. Yo puedo poner unas barreras, unos vallados, unas defensas y unas defensas militares en torno a eso, que griten, que de vez en cuando me tiren con el tirachinas, metafóricamente, que a mí no me van a dañar, y yo puedo garantizar mi seguridad. Y no solo eso, puedo empezar a hablar con los países árabes que han estado tradicionalmente detrás de la causa palestina, y puedo empezar por medio de los llamados acuerdos de Abraham, que negoció el presidente Trump, bueno, más bien su yerno, el señor Jared Kushner, que es judío, y que permitió una apertura diplomática de Israel hacia sus vecinos, y que esos países que he citado, Bahrein, Marruecos, vecinos que han sido históricamente, Jordania, históricamente belicosos, abriesen embajadas e iniciasen una vía de reconocimiento de facto del Estado de Israel. Y ahora quedaba la joya de la corona, y es la negociación en curso con Arabia Saudita, que era capital, y que iba por muy buen camino. Entonces, no se entiende la explosión de ira, de violencia y estos injustificables ataques de Hamás a población civil y la masacre que produjeron el día 7, no se justifica sin 2 cosas. Un gobierno en Israel especialmente radical, especialmente violento, y que estaba potenciando los asentamientos judíos en Cisjordania, la división interna del país, porque había una división muy grande allí, y esa negociación con un país clave como era Arabia Saudita para ese reconocimiento mutuo. Entonces, los palestinos han dicho, no, estamos aquí. Y el puñetazo en la mesa ha sido una explosión de violencia injustificable, absurda, que no conduce a nada, ¿solo a qué? Conduce a una respuesta militar israelí que es demoledora. Y ahí es donde Occidente, y me refiero a las 2 patas de Occidente, América y Europa, que han reconocido el derecho a la legítima defensa de Israel, artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ahora empiezan a decir, de acuerdo, pero no puedes tomar rehén a toda la población palestina, a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Usted puede destruir Hamás, usted puede entrar ahí y buscar a los cabecillas, pero no puede hacer rehén mediante un bloqueo global por tierra, mar y aire de agua, electricidad y comida a los niños de palestinos, y no puede, por tanto, saltarse las reglas de la guerra respecto a esa población civil. Bueno, vamos a ver en qué queda. La verdad es que yo me vengo, porque son continuas las informaciones, los medios de comunicación son permanentes, los puntos de vista además están muy enconados, vaya donde vayas. La gente
no se detiene, no nos detenemos a ver que esto hay que pararlo, sino que como tú has hecho eso, yo tengo derecho a, y yo voy más lejos. Esa valentía no es valentía, seguramente es cobardía, todo lo contrario, es una auténtica cobardía, porque si nos quedamos con los problemas humanitarios, miren ustedes, vamos a escuchar dos testimonios, el de un chico palestino, aquí en Murcia, que nos ha estado hablando, y una conexión que hemos hecho con Israel, con Juan Friedman, que también nos hace las siguientes reflexiones. A ver, en mi situación que estoy muy mal, con el estrés y con la cabeza pienso mucho, no puedo hacer cosas, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Y estoy siempre que tengo estrés, estoy muy nervioso y también es que pasa, tengo familia y no puedo hablar con ellos, quiero saber que si están vivos, si están muertos, que no sé. Solo que ayer me ha llegado una noticia que se fueron a morir 15 personas de mis vecinos. Imagínate, una familia entera. Y cuando me he escuchado esta noticia, me fue mucho peor. Que le he dicho, madre mía, ¿y mi familia dónde están? Que no puedo hablar con ellos. No, porque ha cortado todo. Se fueron a cortar todo. El agua, la luz, el wifi, el internet. Que no hay algo ahora mismo que funciona ahí. Y la vida, que es que pasa también que cada día que viene más difícil. Que estamos hablando de niños que no tienen armas, no pueden hacer nada, son niños, se llaman niños. Es que pasa que también, que yo tengo 24 años y cuando estoy pequeño, que me recuerdo de la guerra, que no lo olvido. Y me fui a psicólogo, y me están diciendo que no puedo olvidarlo, porque que cuando tú naciste en un país y los recuerdos que tienes de mucho tiempo, que cuando estás pequeño no puedes olvidarlo. Yo no puedo, porque es mi país. Y están matando mucha gente civiles, muchísimo. Ayer, por ejemplo, para que tengáis una idea, sobre mi casa, a partir de las 6 de la tarde, tuvimos 4 alarmas y 16 explosiones, ya que la cúpula de hierro que protege el cielo de Israel logró derribar los 16 misiles que fueron enviados en dirección que, por supuesto, no sabemos cuál es, pero les puedo contar que la dirección cuando llega hacia el centro del país es la ciudad de Tel Aviv y todas las ciudades que la rodean. Esto es una persona que vive en este país, que tiene a sus hijos y tiene a sus nietos pequeñitos, que quieren que crezcan con libertad, como hombres de paz y de justicia. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra los palestinos. No os podéis imaginar el tamaño de tener 200 personas, desde niños de meses hasta gente que ha sobrevivido el holocausto nazi y van con sus números todavía grabados en el antebrazo, que era la forma de identificación en los campos de concentración, y que estén en estos momentos prisioneros, probablemente en lugares donde no tienen ni buen aire para respirar. Entonces han dicho que si Israel hace una incursión terrestre, comenzarán a matar a los rehenes, cosa que no nos va a sorprender porque han matado niños de cuna, así como hemos visto muchos cuerpos quemados de gente que fue asesinada en sus casas, que Hamás está utilizando a la población palestina como escudos humanos, a los civiles, para que cada vez que Israel dispara contra ellos hayan daños físicos, hayan muertes dentro de los civiles que no los dejan moverse porque son su escudo humano, porque eso es el terrorismo. Recuerden, por favor, si Israel cae frente al terrorismo, a Europa no le quedan 3 días. Isabel, ¿cómo llevas tú todo esto? Qué bonitos testimonios, Antonio, y lo que comentaban, ¿no? Yo creo que es urgente lo que están diciendo, si es que realmente la convivencia entre ellos tiene que darse, comentaba Pablo, llevan años y disfrutaba escuchando a mi profesor Pablo Blesa de Estructuras Políticas y Relaciones Internacionales, ¿no? Llevan años conviviendo y están condenados a entenderse. Es urgente que se entienda y que la población civil no siga sufriendo, porque al final entre ellos realmente ellos son capaces de convivir. Hay que buscar con el carácter internacional esa mediación para que la población civil no sufra. A mí me duele tremendamente las imágenes que hemos visto con los niños, las imágenes que hemos visto en los festivales, esos rehenes secuestrados. Me parece que es absolutamente necesario.
Ese llamamiento internacional, bueno, la Unión Europea sabemos que está haciendo todo lo posible, que los organismos internacionales, pero la protección de la población civil debe de ser asegurada. Y yo en cuestiones políticas, pues, nos cuesta trabajo, porque sí que es verdad que no tenemos todas las claves, no somos expertos internacionales. Y además a nivel mediático pero no se entiende, hay mucha confusión y mucha manipulación, hay que tener cuidado también. Hablábamos antes de qué fuentes se miran. Para el tema de la salud, y aquí también hay que ver qué fuentes se miran. Sí, es muy complicado, porque es que hasta las imágenes, estamos viendo que las imágenes, dependiendo de los ataques de un lado y de otro, pues que muchas veces uno no sabe si las imágenes son del todo reales o no, pero lo que está claro es que hay que hacer ese llamamiento, que es urgente frenar la escalada de violencia y que hay que proteger la vida inocente de esas personas, de los menores, de las personas mayores. A mí se me estremece el corazón, como a todos, cuando vemos las imágenes. Araceli, ya a nivel como ciudadana, como persona que busca la salud también, dos cuestiones muy breves, porque estamos ya fuera de tiempo, pero esta cuestión, ¿tú cómo la vives y qué te gustaría que ocurriera en las próximas fechas o que dejara de ocurrir? Y lo enlazo también con otra cuestión que quiero abordarla ahora. Ayer se celebró en la catedral el funeral por las 13 víctimas en los incendios en la zona de Atalayas y hablábamos también fuera de micrófono, Araceli y yo, sobre la necesidad de compromiso por parte de todos, de administraciones, de ciudadanos, pero también de los propios usuarios de las instalaciones de concienciación, en una cosa y en la otra. Coméntanos, ¿qué te parece este asunto? En la guerra nunca he visto que ninguna guerra solucione nada. La guerra siempre destruye, la guerra siempre destroza. La guerra solamente genera muerte, miedo, desolación, desgarro, tristeza. Y nunca, en ningún momento de la historia, no conozco ni he oído hablar en ningún libro, ni actual ni antiguo, de cosas que haya solucionado una guerra. Por lo tanto, lo que yo quisiera es que mañana no hubiese ninguna guerra en el mundo, ni esta ni ninguna más. O sea, por la crueldad y por la injusticia que supone cada una de las guerras que hay, ¿no? Esta en concreto duele verla, y cualquiera de las guerras que hay en el mundo en este momento duele pensarlas, ¿no? Esa es mi opinión de esta guerra y de todas, ¿no? Cuando se atenta con población donde el 45% de la población son menores de 14 años, pues ya no tengo nada más que decir, ¿no? En concreto, con respecto a los funerales de... Sí, los funerales, le preguntaba a Araceli, por centrar un poco a los espectadores, ayer, vamos a ver unas imágenes ahora, ayer tenían lugar estos funerales, hemos tratado este tema con amplitud aquí en este programa, en el debate, y siguen las investigaciones abiertas, por supuesto, la Policía Judicial está haciendo sus estudios, está decretado secreto judicial, evidentemente, a ver en qué queda todo. Nos queda a nosotros pues la solidaridad con las víctimas, evidentemente, que se esclarezca qué ocurrió y pedir responsabilidades, lógicamente, que se tomen medidas aquí en adelante, en un futuro, porque tenemos a la vuelta de la esquina celebraciones multitudinarias, en Navidad, por ejemplo, habrán fiestas en muchos sitios, y ahí me decía Araceli, aparte que comenten lo que ella considere, pero también me hace una reflexión, me decía, oye, todo eso hace falta, pero también me llamaba la atención una encuesta que oía en la radio que me sorprendía y habría que incidir en qué, Araceli. Pues preguntaban a los jóvenes universitarios de Murcia cómo había cambiado su responsabilidad, su actitud desde este desagradable suceso, ¿no? ¿Qué hacían ellos a la hora de entrar a una discoteca, si buscaban la salida de emergencia, si miraban si el aforo estaba completo? Y el 100% de los encuestados contestaban que no había cambiado nada en su vida, ¿no? Pues a ver si cambia algo, a ver si cada uno de nosotros nos hacemos responsables de nuestra situación de seguridad, porque es el primer paso. O sea, igual que nos tenemos que hacer responsables de nuestra situación de salud y nos tenemos que hacer responsables de nuestra condición de ciudadanos, a la hora, me refiero, de ser críticos con todas las situaciones de conflicto a nivel internacional, también tenemos que hacernos responsables de nuestra situación de seguridad. Y nosotros, cuando veamos una situación de riesgo, tenemos que saber decir, aquí hay un riesgo y yo me voy. Vamos a ver unas imágenes del funeral de anoche. Queridas familias, en este momento de recuerdos y de dolor por la prematura y trágica muerte de vuestros seres queridos, delante de nuestro Padre Dios,
os expresamos todos los que estamos aquí, en esta Santa Iglesia Catedral, que os llevamos en el corazón, así como a todos los hombres y mujeres de esta región de Murcia, porque nos sentimos parte de vuestras familias. Les aseguro que cuando no es difícil comprender por un dolor tan grande, cuando solo te ha quedado acoger y aceptar la cruda realidad, entonces la cercanía y el silencio es más elocuente y mucho más elocuente que el ruido de los discursos. Permitidme que os diga que Dios sigue aquí, que está junto a vosotros, también en el silencio y en el consuelo y en la fortaleza de ánimo, porque con su gracia os despertará a la esperanza. Acabamos. Pablo, para terminar, última palabra sobre el conflicto bélico, sobre este asunto, ese compromiso que pedía Araceli, lo que te dé la gana. 3 cosas. En primer lugar, no, pero muy breves, muy breves. En primer lugar, bueno, me sumo obviamente a la petición, que creo que es global, de que después de que Israel ejerza o está ejerciendo su derecho a la legítima defensa, se encuentre una vía para la paz. El objetivo de Israel militar es destruir a Hamás, pero no debe ser destruir a los civiles que viven en Gaza. Ahí debe ser muy cuidadoso. Parece que se han abierto algunas pequeñas vías que van a permitir la llegada de ayuda humanitaria, y el presidente Biden además donó 100 millones de dólares al pueblo palestino, no Hamás, claro, al pueblo palestino, para paliar sus necesidades acuciantes. Y luego, lógicamente, estamos todos muy nerviosos, en primer lugar viendo caer los misiles israelíes en esa pequeña prisión a cielo abierto que se llama Gaza, y la magnitud de la destrucción, ¿no?, que es enorme. Por ejemplo, en los primeros 6 días de conflicto, Israel ha lanzado 6.000 misiles contra esa zona, ha destruido 4.000 edificios. Los Estados Unidos, cuando estaban luchando contra el Estado Islámico, lanzaba una media de 2.000 misiles al mes en un territorio del tamaño de Gran Bretaña. En un territorio del tamaño de Gran Bretaña, que era el Estado Islámico, o sea, para que veamos la magnitud y la concentración de fuego. Ha señalado muy bien el señor de origen argentino que ha intervenido desde Israel, ha utilizado un concepto que es el del Iron Dome, que es el sistema de defensa antimisiles que tiene Israel, que es de los más sofisticados del planeta y que está además sostenido por munición americana, que además le llegó. Sí. Pablo, ¿tú crees que jamás soltará a los rehenes? Mira, en la historia de los intercambios de presos entre esos dos bandos ha sido esta. Hace no más de 5 años, un soldado israelí, que llevaba 5 años preso, fue intercambiado por 1.200 presos palestinos. En las prisiones palestinas hay 5.000, en las prisiones judías, israelíes, hay 5.000 presos palestinos. Lo que está diciendo Hamás es: te entrego a los rehenes a cambio de que liberes a todos los palestinos. Eso es algo que de momento Israel parece que no ha aceptado. Israel le dice esto a Hamás, le dice: si usted me entrega a mis rehenes, yo abro las puertas de Gaza al suministro energético, al suministro de agua y al suministro de luz. Entrégame a los rehenes, entonces yo desbloqueo este asedio brutal completo, lo aligero. Entonces no se están entendiendo de momento. No te veo optimista. Lo que es no, porque no lo soy por otra razón. Porque si se produce la incursión terrestre, entonces la vida de los rehenes, creo que podemos darla por perdida. La del 90% de los rehenes, que son unos 200, si hay una incursión militar terrestre, ahí no va a haber ningún tipo de intercambio. Por cierto, uno de ellos además español. Isa, ¿cierra tu programa? No, va a cerrar con otra cosa, pero bueno, casi, ciérralo tú, con lo que tú quieras sobre esta cuestión o sobre el Día de Cáncer de Mama. Nada, pues simplemente terminó el Día del Cáncer de Mama agradeciendo la oportunidad a esta casa y también agradeciendo a todas las mujeres que sean tan valientes, que sigan luchando y que en otros casos de cáncer de mama, quiero rescatar un poco el discurso que ha dicho Araceli, que ayudemos también a otros hombres y a otros enfermos de cáncer a que el cáncer de mama sea un poco el que lidere y ayude a que esta enfermedad
sea conocida, se conviva con ella y seamos felices y vivamos con naturalidad y nos relacionemos personalmente y salgamos a la calle sin ningún tipo de problema, aunque tengamos cáncer. Bueno, tus alumnos esperándote. Sí, Pablo, eso es cierto. absolutamente. Y en la línea que decía Araceli, el último, para cerrar, si siguen ustedes las redes sociales del Papa Francisco, está absolutamente activo con este asunto del conflicto bélico en Oriente Próximo o Medio, y está pidiendo, además con exclamaciones y con mayúsculas, está pidiendo que se libere a los rehenes, que cesen los bombardeos, que se abran vías de ayuda, pidiendo, bueno, voz en grito, de manera permanente. Ven ustedes uno de los tuits: la guerra no resuelve los problemas, tan solo siembra muerte y destrucción, aumenta el odio, multiplica la venganza. La guerra suprime el futuro. Exhorto a los creyentes a tomar un solo partido en este conflicto, el de la paz, no simplemente con la palabra, sino con la oración. Es uno de ellos, pero si entran ustedes verán que es permanente esa petición, que va muy en la línea de lo que apuntaba también Araceli hace unos instantes, y que seguro que es el deseo y la voluntad de todos los que estamos aquí. Ojalá que la valentía de los dirigentes no sea para sumar el número de actitudes bélicas, sino que sea para tomar decisiones por la paz en esa zona y en todas las demás, sin duda alguna. Pablo, ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias. Un encanto, y contaremos contigo en próximos programas. El tema de la salud laboral, el trabajo, hay que abordarlo algunas La salud cuestiones más. mental también La salud es muy también. importante. Lo haremos. Y ha sido un Muchísimas placer gracias. contar contigo. Que vaya todo francamente bien, Isa. Lo deseamos de corazón a ti y a todas las mujeres, en el caso de cáncer de mama, y todas las personas que sufren esta enfermedad de la que hemos abordado hoy. Volveremos el próximo jueves. Gracias, muy buenas noches.